We ellos. bless their lives. Gloria al Señor. Glory to the Lord. El Evangelio de Juan, Gospel of John, capítulo 16, versículo 33. chapter 16, verse 33. Como ven en las pantallas, el tema de esta noche, As you see on the screens, the topic tonight, Cristo ya venció. Christ already ¿Cuántos conquered. creen eso, hermanos? How many believe this? ¿Cuántos creen que Cristo ya venció? How many believe that Christ already conquered? Un amén cuando lo tengan, hermanos. Amen when you guys have it, brothers. 16:36 del Chapter Evangelio según 16, San verse Lucas. 33 of John. Gloria al Señor. Dice la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. These things I have spoken unto you, that in me ye might find peace. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. In the world you will have tribulations, but be of good cheer. I have overcome the world. Gloria al Señor. Oremos, Glory hermanos. to the Lord. Let's pray, brothers. Padre, te doy gracias por esta noche, Father, I thank you for this night, por cada uno de mis hermanos, for Señor, each and every one of my brothers, por este Lord, privilegio, Señor. for this privilege, Lord. Siendo yo un pecador, Padre, estando aquí, Señor, Being a sinner, being here, Lord, con este privilegio que tú me das de compartir tu palabra. with this privilege that you give me to Nunca share your olvidándome, word. Padre, que por tu gracia estamos aquí. Never forgetting that because Que of por your tu grace we are misericordia, here. Señor, hemos Because of your alcanzado mercy, salvación. We have been able Hemos to escuchado grab las buenas salvation. nuevas de We salvación have para come to nuestras hear the vidas. good news of salvation Te doy for our gracias, lives. Señor. And I thank Te you, doy Lord. gracias, Señor I Jesucristo, thank you, Lord Jesus porque de un Christ. lugar tenebroso, Señor, nos Because out sacaste of a a cada dark uno de place, you took nosotros, each and every one of pero us. nos has traído a la luz para que And comprendamos you have brought us to the light que tú for eres us bueno, to understand that que you tú are eres good, grande y that you are great misericordia, in mercy, que tú tienes cosas mejores that you have better things para la iglesia, for the church, cosas muy aparte de las que el mundo da, separate things than the cosas things that the mejores que world las que el gives, mundo puede dar, better things than the ones the world porque tú can ya has give, vencido al mundo because you have y tuya la overcome the honra y la world, gloria and yours is the por los glory and the siglos de los honor siglos. forever and Amén y ever. amén. Amen. Gloria al Señor. Pueden tomar sus lugares, Glory hermanos. to the Lord. You guys can take your seats, brothers. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor en How este many are día? thankful with the Lord Gloria al today? Señor. Glory to God. ¿Cuántos se gozaron con la alabanza? How many rejoiced with the worship? Adorando al Señor. Amén. Worshiping the Lord. Amen. Gloria al Señor. Glory to God. Como les estábamos diciendo, As we were telling you, esta noche vamos a hablar de Cristo ya venció. this night we're going to talk about Christ already conquered. Habla las Escrituras de que en este mundo tendremos aflicciones, The Word of God says that in this world we will have affliction, pero Cristo nos pide que confiemos en Él, but Christ asks us to trust in Him porque Él ya venció al mundo. because He has already overcome the world. Pero ¿cómo fue que Cristo venció al mundo? But how was it that Christ overcame the world? ¿Y cómo es que nosotros podemos llegar a vencer al mundo And how is it that we can overcome the world si aún nosotros seguimos viviendo en el mundo, if we still continue to live in the world? pero no somos de este mundo? But Amén. we are not of this world. ¿Cuántos Amen? creen eso? How many believe that? Gloria al Señor. Glory to God. Al principio de la Escritura In 33 the beginning of the scripture on verse 33, dice nuevamente: it says again, estas cosas os he hablado para "These que en mí things I tengáis have paz. spoken unto you, that in me you will have peace." ¿Qué cosas hablaba el maestro? What were the things that the teacher spoke about? ¿Qué cosas hablaba Jesús? What were the things that Jesus spoke about? Porque durante él estuvo en la tierra con los discípulos, Because while he was here on earth with his disciples, con cada uno de los seguidores que él tenía, with each and every one of the followers that he had, muchos lo vieron a él como un maestro, many saw him as a teacher, como un profeta, as a prophet, como el Hijo de Dios. as the Son of God. Muchos lo vieron como un buen hombre, Many saw him as a good un buen man, samaritano, a good Samaritan. pero él hablaba de que no a todos les podía decir las cosas But he spoke about not being able to tell everybody everything, venideras, the things that were to come. pero él hablaba en parábolas But he spoke in parables para que todos pensaran en el mensaje que él traía. for everybody to think about the message that he brought. Como el pastor ha estado hablando la semana pasada, As a pastor has been speaking, past few Jesús weeks, nos enseñó sobre el amor, Jesus showed us love,
Jesús nos enseñó sobre perdonar. Jesus showed us forgiving. Jesús nos enseñó sobre poner una mejilla Jesus showed si nos us han dado about en una. putting the other cheek if they already hit you on the other one. Nos ha enseñado a dar. He showed us how to give. Nos ha enseñado a ser He misericordiosos. showed us to be merciful. Nos ha enseñado a que hagamos lo que queremos que hagan con nosotros. He has shown us to do what we want others to do with us. Entonces, Él nos ha hablado de muchas cosas. So he has spoken to us about many things. Pero sobre estas cosas que Él hablaba, But about these things that he spoke about, Él también hablaba de su muerte. he also spoke about his death. Que Él tenía que morir en la cruz del That he Calvario had to die on the cross of Calvary para que cada uno de nosotros fuéramos limpios for each and every one of us to be clean. del pecado que hemos cometido aquí en la Cleansed tierra. from the sin that we had committed here on earth. Pero muchos no entendían cómo iba a ser esto But many didn't understand how this was going to be hasta que Él empieza a explicarle a los discípulos. until he begins to explain to his disciples, Y ellos vieron que realmente Él era el Hijo de and they Dios. saw that truthfully he was the Son of God. Entonces, hermanos, So brothers, hoy en día tenemos las escrituras que nos guían nowadays we have the scriptures that guide us hacia esta verdad, to this truth, de que Cristo murió por cada uno de nosotros. that Christ died for each and every one of us. Pero las aflicciones siguen en este mundo. But the tribulations continue to be in this world. Para usted y para mí, ¿qué son aflicciones? For you and for me, what are tribulations? ¿Cuáles son las aflicciones para un cristiano? What are the tribulations of a Christian? Las aflicciones, The las tribulations, pruebas, the trials, son las que nos van a ayudar a acercarnos más a Dios. they are the ones that are going to help us to get closer to A God. conocer de que con nuestras propias fuerzas no podemos, To know that with our own strength, pero con las fuerzas de Cristo podemos vencer. we Amén. won't be able to, but with the strength of Christ, we will be able to conquer. Para eso eran las aflicciones que cada uno de nosotros hemos estado pasando. This is what the tribulations Para are for probar that nuestro each and every one of entendimiento. us have been going through, to test our understanding, Para probar nuestra fe, to test our faith, para probarnos a nosotros mismos to test each other, si realmente queremos o tenemos el deseo de estar en la casa de to Dios see if we really want to and have the desire to be in the house of God, o queremos estar en el mundo or if we want to be in the world, llevando la vida que teníamos antes. taking about the life that we had before. ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos por el lugar del que nos sacó el Señor? How many of us are grateful Amén. from the place that the Lord took us out from? Cada uno de nosotros pasamos un pasado que Each and every one of us went through a past that tal vez no se lo deseamos a nadie, amén. perhaps we don't desire for anybody, amen. Pero el Señor en su misericordia y su gracia But the Lord in His mercy and in His grace, nos salvó de ahí. He took us out from there. Entonces estas cosas eran las que hablaba Jesús, So these were the things that Jesus was speaking about. que Él iba al cielo, That He went to heaven, que Él iba al Padre, that He went to the Father, pero Él quería que usted y yo estuviéramos ahí con Él, but He wanted you and I to be there with Him. porque Él hablaba que Él iba a preparar moradas Because He spoke about preparing para cada uno de nosotros. space for each and every one of us. Pero para que esto suceda, But hermanos, for this to occur, brothers, nosotros tenemos que aprender a vencer al mundo como we Él have to hizo. learn to overcome the world like He did. Pero sin Él no podemos vencer al But mundo. without Him, we can't overcome the world. Entonces, So las aflicciones, the afflictions, los the problemas problems que vienen a nuestra vida that come to our lives, nos están preparando para ese they are viaje al preparing cielo. us for this trip to Para que heaven, nosotros empezamos a tener una naturaleza, for us to begin to have a nature, no como la tierra, not like this earth, sino como en el cielo. but a heavenly nature. Creyendo y teniendo fe Believing and having faith que en todas las cosas que le pedimos al that Padre en el all nombre de things that we Cristo, ask the Father in the name serán of Jesus hechas. Amén. Christ will be done. ¿cuántos creen a esa promesa? How many believe that promise? Amén. Amen. Porque hemos pedido y se nos ha dado. Because we have asked, Tal and vez we no en have nuestro been given. tiempo. Perhaps not at our time, Tal vez no en nuestro momento que deseamos, perhaps not at the moment that we desire, pero Dios nos da lo que nosotros but necesitamos. God gives us what we need. Él ve la necesidad que cada uno de He nosotros sees the tiene. need that each and every one of us Por eso have. Cristo nos pedía That's why Christ que aprendiéramos was a asking caminar us to learn to walk, aún sin ansiedad del día de mañana. even without anxiety for tomorrow's day. Porque la ansiedad del día de mañana Because the worry for tomorrow's nos day detiene is stopping us para disfrutar el día de hoy, from enjoying today, para disfrutar lo que Dios está from haciendo en enjoying este what día, God is doing in this day, a través de la alabanza, through worship, a través de la palabra, through the word, a través de la administración del through Espíritu Santo. administration of the Holy Spirit.
Porque si usted y yo venimos preocupados por el día de mañana, Because if you and I come worried about tomorrow, nos vamos a perder la administración del Espíritu Santo. we will lose the ministration of the Porque Holy la palabra de Spirit. Dios dice que Dios se mueve a través de la alabanza. Because the Word of God says that God moves amongst worship. Entonces cuando empieza el servicio, So when the service starts, los levitas se suben, the Levites go up ellos empiezan a adorar a Dios. and they begin to worship God. Y esto se convierte en algo personal entre usted y yo. And this becomes something Perdón, entre usted y el Señor, perdón. between you and the Lord, Entre yo y el Señor. between me and the Lord. ¿Qué tanto nosotros queremos llegar a esa intimidad con Dios? How much do we want to be in that ¿Qué tanto intimacy queremos with God? entender a vencer nuestros problemas? How much do we want to understand how to be able to overcome our problems? ¿Qué tanto queremos entender a sobrepasar eso que nos detiene? How much do we want to understand to be Que able nos to aflige. overcome all that afflicts us and stops us? Que quita todo el gozo que Cristo ya ha puesto en That nuestras takes vidas. away all joy that Christ has already put in our lives. Pero Cristo está aquí en este día But para Christ darnos, is here devolvernos in el this gozo day que el enemigo ha quitado. To Amén. speak to us about returning the joy that the enemy has taken away. Para devolvernos la paz. To give back to us the Porque Él peace. da una paz no como la que el mundo da. Because he gives a peace not like the one the world gives. Él quiere darte una paz, una tranquilidad He wants to give you tranquility and peace en el cual tú in which you y tu pensamiento and your thought pueden estar unidos. will be able to be united. No estando tú aquí y tu pensamiento en la casa, Not you being here and your thought at o tu home, pensamiento en el trabajo, or your thought at work, o tu pensamiento en la escuela, or your thought at school. pero que podamos tener nuestro pensamiento junto con nosotros. But that we may be able to Y alabar a have Dios. our thought together with us and worship God. Pero ¿qué es lo que tiene este mundo? But what is it that this world has? ¿Por qué tenemos que aprender a vencer este mundo? Why do we have to learn to overcome this world? Si aún el mismo Jesús dijo If even Jesus himself said en las Escrituras, in the scriptures, que todos conocemos San Juan 3:16, we all know John que 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, that for God so loved que the dio a world, su unigénito Hijo he gave his only begotten Son para cada uno de nosotros, para for que each and alcancemos every one of salvación. us, for us to reach salvation. Entonces, ¿por qué tenemos que vencer al So why mundo? is it that we have to conquer the Acompáñenme world? ahí a esas Escrituras, hermanos. Accompany me San to Juan those 3:16. scriptures. John 3:16. Gloria al Señor. Glory to the Lord. ¿Por qué es necesario vencer al mundo? Why is it necessary to overcome Un amén the cuando lo world? tengan. Amen when you guys have it. Vamos a leer del 16 al 21. We're going Amén. to read from 16 to 21. Amen. En el nombre de Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, In the name of Jesus, for God so loved the world que ha dado a su Hijo unigénito, that he gave his only begotten Son, para que todo aquel que en Él cree no that se pierda, whosoever mas tenga vida believes in eterna. him should not perish but have everlasting Porque no life. envió Dios a su Hijo al mundo For God para sent condenar not al his mundo, Son into the world to condemn the sino world, para que el mundo sea salvo por Él. but that the world through him might be saved. Que el que en Él cree He that believes no es condenado, on him is not condemned, pero el que no cree but he that believes not ya ha sido condenado, is condemned already, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Y esta es la condenación, And this is the condemnation, que la luz vino al mundo that light is come into the y world, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, and men love darkness rather than light, porque sus obras eran malas. because their deeds were evil. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz For everyone that doeth evil hateth the light, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. neither comes to the light lest his deeds should be reproved. Mas el que practica la verdad But he that does viene truth a la luz comes to the light, para que sea manifiesto that his deeds que sus obras son hechas en Dios. may be manifest, that they are wrought in God. Gloria a Dios. Muchas veces usamos estos versículos Many times we use these verses para evangelizar, to evangelize, porque es perfecto para llegar a una persona inconversa because it's perfect to go que to aún no a cree, person that is a non-believer que aún no conoce de esta salvación. that still doesn't believe and still doesn't know of his salvation. Pero ¿qué pasa cuando usted y yo ya conocemos But what happens when you and I already know del sacrificio que Dios hizo the sacrifice that God made con su Hijo with his Son,
Y nosotros seguimos amando aún más las tinieblas que la luz. And we continue to love still the darkness rather than the light. Porque este ha sido el problema de la iglesia desde entonces. Because this has been the problem of the church since then. No es solamente del siglo XXI. It's not only the 21st century's No problem. es solamente del It's 2017. not only 2017 problem. No es solamente por los que viven en un país o It's viven not en only otro país. for the people that live in a certain country or another country. Esto es algo que cada uno de nosotros This is conocemos what each and every one of us know dentro de nosotros. within us. Que cuando nosotros vivíamos en el pecado, That when we lived in sin, condenados condemned por lo que hacíamos, because of what we did, porque no conocíamos que había alguien because we didn't know that there was somebody que había hecho un sacrificio tan grande that had done such a big sacrifice para el perdón de nuestros pecados, for the forgiveness of our sins, para que conociéramos que había un cielo y había un infierno, for us to know in our minds that there was a hell and y there que was Dios a heaven, estaba interesado en que usted y yo and that God was interested in that you and I fuéramos salvos might be saved y llegásemos al cielo, amén. to be able to get to heaven. Por esto es necesario conocer This is why it's necessary to know por qué Cristo venció al mundo why is it that God y por qué that usted y Christ yo overcame necesitamos the world, vencer al mundo, and amén. why you and I have to overcome the world. Porque Dios amó al mundo, Because God loved the world, las personas en el mundo, the people in the world, como usted y como yo, just like you and I, como cualquier persona que usted ve en una tienda, like any person you como see at the cualquier persona que store, usted ve en su trabajo, whoever you see at work, como cualquier persona que usted ve en la calle. whoever you see in the streets, Cada uno de nosotros each and every one of us, se nos ha dado la salvación por gracia, we have been giving salvation para because que of grace, nosotros, so that no we, mereciéndola, not no siendo deserving it, merecedores de ella, not being alcancemos esa deserving salvación. of this, Pero ¿qué we pasa might reach cuando la this iglesia salvation. But what happens when the church Empieza a perder la salvación. begins to lose salvation? Y eso es a lo que yo quiero llegar con This esto. is what I want to come to with this. La iglesia The de church Cristo, of Christ, la verdadera iglesia de the Cristo, true church va a of pelear Christ, por esa is salvación. going to fight for that Pero la salvation. iglesia But que the quiere church vivir conforme a las cosas de este that mundo, wants to live according to the things of this world no le va a importar will not care esa salvación. about the salvation. No le va a importar cuidar esa They salvación. won't care about taking care of this salvation. No le va a importar cuidar su They testimonio. won't care about taking care of their No le va a testimony. importar cuidar su They vida. won't care about taking care of their life. Porque no les importa ir al Padre. Because they don't care. Porque no tienen el deseo de conocer al They Padre. don't care to go to the Father. Porque because se han they don't have conformado the con las desire cosas to go to the venideras de este Father. siglo, como dice la palabra. Because they have gotten used to the coming things of this world, of this Por eso es que century. Dios ha condenado al príncipe This is why God has condemned the prince de este mundo, of this world, que es Satanás, que el Señor lo reprenda. which is Satan, the Lord Pero rebuke dice him. que en la palabra de Dios que nosotros hemos sido hechos hijos de Dios But the word says we have made to be sons of God a través de este sacrificio. through the sacrifice. A través de este sacrificio usted y yo llegamos hasta el día de hoy. Through the sacrifice you and I have come to today. Y tal vez And perhaps en 5, 10, 15 años que in ha 5, 10, tenido o hemos tenido como cristianos, 15 years that you might have had as no hemos Christians, entendido por qué we tanto haven't esfuerzo y tanto esfuerzo, we haven't understood why so much effort, pero las luchas siguen, but the trials pero las continue. pruebas siguen. The trials continue. Dios conoce lo que está pasando en nuestras vidas. God knows what's going on in our Y aunque lives. por mucho que nosotros oremos, And as much as we pray, pidiéndole que nos quite las pruebas, asking Him to take away those trials, estas aflicciones no serán quitadas, these afflictions will not porque be son taken away necesarias. because they are necessary. Son necesarias para el They are crecimiento de la necessary for iglesia, the growth para of el the church, entendimiento de la iglesia understanding y of que the podamos church, conocer al that Padre, we may be able to know the Father, para que podamos conocer a dónde es que that we may be ha able ido to know Cristo Jesús. where it is that Christ Jesus went. Porque hoy en día But nowadays, muchas iglesias se llaman ser iglesias cristianas. many churches call themselves Christian churches. Y usted escucha la palabra cristiana, And you hear the word Christian, sinónimo de Cristo, a synonym of Christ, seguidores de Cristo, synonym of followers of que Christ, deberían de hacer lo que Cristo hacía. that should do what Christ used to do. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a conocer a cada una de las personas But what happens when we begin to know que no each and every siguen one of the people that
el camino que Cristo Don't seguía. follow the way that Christ followed. Usted y yo como personas You and I as people, nos vamos a desanimar, we will become discouraged. porque como al escuchar la palabra cristianos estamos esperando una cosa. Because as hearing the word Christian, we're expecting something. Estamos esperando una persona que nos guíe a los pies de Cristo. We're expecting someone to guide us to Una the feet of persona que Christ. camina según la voluntad de Dios. Someone that walks according to the will of God. Pero hoy en día cuesta encontrar eso, ¿sabe por But qué? nowadays it's difficult to find this. You know why? Porque para entrar al reino de los cielos Because to go into the kingdom of heaven, se ocupa valentía. we need Y bravery. muchos de los predicadores, pastores, líderes de hoy no quieren moverse con valentía. And many of the preachers and pastors and people of God today, they don't ¿Por want qué? to move with good courage. Why? Porque es más fácil Because it's easier para un predicador, for a preacher, para un pastor, for a pastor, para un hombre que predica la palabra de for Dios, someone that preaches the word of God caerle bien a la gente. to be okay with people. Si yo le digo lo que Isaac quiere escuchar, él me va a seguir. If I tell Isaac what he Si yo le wants digo a to Troy hear, lo que he's él quiere gonna follow escuchar, él me me. va a seguir. If I tell Troy what he wants Si to yo le hear, digo a he's cada uno gonna de ustedes follow lo que me. ustedes quieren escuchar, If I usted tell va a each seguir a and esa every one of persona. you what you want to hear, you will follow that person. Pero Cristo no vino a eso. But Christ did not come to this. No vino a decirnos lo que nosotros queremos escuchar. He did not come to tell Vino a us what we enseñarnos lo want que to nosotros hear. necesitamos hacer para entrar al He reino de came to los show us cielos. what we have Porque to Él do quiere to go into salvarnos the a cada uno de kingdom of heaven. nosotros. Because he wants to save each and every one of us. Y no caigamos en el And error let's not fall in the mistake de lo que estos hombres of what these men hicieron. did. Todos los fariseos, All the Pharisees, todos los conocedores de la ley all the knowers of the law que no conocieron al Cristo, that didn't know Christ. que no conocieron al Mesías, They didn't know the Messiah. que por tanto tiempo lo esperaron. That for so long they Que en las waited profecías for. de Isaías hablaba que venía uno, That in the prophecies of Isaiah, it que por spoke sus that llagas íbamos a ser sanados. there came one that because of his wounds we would be healed. Que venía uno que iba a venir a traer libertad a That Israel. one would come to bring freedom to Que venía Israel. uno que venía a traer buenas nuevas. One would come to give good news. Y lo seguían esperando. And they continued to wait for him. Pero rechazaron a Jesús. But they rejected Jesus. Rechazaron al maestro. They rejected the Father. Hermanos, no cometamos el mismo I error mean the teacher. nosotros. Let's not commit the same mistake. No cometamos el mismo error Let's not nosotros. commit the same mistake. Hoy tenemos la oportunidad, Today cada we uno de have the nosotros, en lo opportunity, personal. Each and every one of us personally. Porque aunque el mundo ha sido condenado Because ya, although the world has aunque already been condemned, Satanás ha sido condenado even ya, if Satan has already been condemned, usted y yo nos volvemos a Dios if you and I turn to God de nuestros pecados, from our de sins, nuestras from rebeliones, our rebelliousness, de nuestros malos caminos, from our bad ways, vamos a alcanzar misericordia. we will reach Porque mercy. Dios es un Dios grande en misericordia, Because God is a God that tardo is para great la in ira. mercy. Porque el propósito de Dios Because the purpose of God no es castigarnos. is not to chasten us. Ciertamente Dios es un Dios de amor, Certainly God is a God of pero es love, fuego consumidor. but He is also ¿A qué viene fire. esto? A que Dios va a traer fuego consumidor This comes to God bringing consuming a todo fire aquel que no quiere la salvación. to all those that don't want Pero usted y salvation. yo como cristianos, But you and I as Christians, nuestro primer principio our first principle tiene que ser buscar esa salvación. has to be to seek that Y salvation. esa salvación no la vamos a encontrar en los líderes. And we won't seek, we Esa won't salvación find no la that vamos a salvation in encontrar the en un leaders, ministerio. and we won't find it in a certain La vamos a encontrar en ministry. Cristo Jesús, We're gonna find it quien in fue Christ Él quien Jesus. dio los ministerios, He was quien the fue one Él that quien gave dio the los llamados a las ministries. personas, He a was los the one that líderes, gave the a los callings pastores, to the a los leaders, to the apóstoles, pastors, a cada to uno de the los apostles, evangelistas, to a each cada and uno de every esos one of the profetas que se han evangelists and the levantado prophets that have gotten up en el nombre de Cristo in Jesús. the name of Christ Jesus. Entonces es Él el que trae la salvación a nuestras vidas. So He is the one that brings Pero Él nos salvation pide to que our lives. venzamos este mundo, But He asks us to conquer this world, que venzamos a estas tribulaciones, overcome these tribulations. porque these pronto viene la tribulations. recompensa. Because very soon Y esa the reward recompensa will no va a come. ser aquí en la tierra. And the reward will not Esa be here recompensa va a ser on en los earth. cielos. It will be in heaven. Por eso Dios ha permitido
That's why God has permitted hoy en el siglo XXI today in the 21st que century personas, for people, tal vez sin conocimiento de la palabra de Dios, perhaps without knowledge of the Word of God, tengan el privilegio that they may have the de privilege ir al cielo y al to go infierno to heaven and hell, para que puedan ir y predicar so that they may lo go que and han preach visto, what they have seen, lo que han escuchado, what they have heard, lo que está por venir. what is about to come. Pero hermanos, But brothers, no podemos hacer como Jonás, we can't do like Jonah, que Dios le pidió que fuera a Nínive y se fue a Tarsis. that God asked him to go to Nineveh and he went to Tarsus. Necesitamos mantenernos We have to creyendo stay en esta promesa. stay put in Pero ¿cómo believing vamos this a mantenernos promise. creyendo en esta But promesa? how will we be stayed put in believing this promise? Por eso necesitamos que cada uno de nosotros, That's why we need each and every one of us, no solo el pastor, not only the no pastor, solo el levita, not only the Levite, no solo los líderes, not only the sino que leaders, cada uno de nosotros but each and every one of us, nos fortalezcamos en la palabra. we need to be strengthened. Si in the vemos a un Lord. hermano que está caído, We see a brother si that vemos has a un hermano fallen, que el enemigo lo está we atacando, see a brother that the enemy is poderle fortalecer attacking, con la palabra, be able to strengthen them with the word, con la palabra que está escrita, with the word que that Dios is written, that ha God inspirado a los hombres para que la escribieran. has inspired the men for them to write. Porque si yo voy con el hermano, con la Because hermana, if I go with the sister or the y le brother pido un consejo, and I ask them for y me da un advice, consejo tal vez en and ese they give me momento an de advice, aflicción, perhaps not moment of affliction, y me empiezo a levantar gracias a ese consejo, and I start to stand up thanks to that advice. y si luego miro que ese hermano, esa hermana que me dio el consejo está peor que yo, If later on I see that that brother or sister that gave me that advice is worse than I am, por eso es que nosotros nos tenemos que agarrar de la palabra, this is why we have to hold on to the word, de la palabra de Dios. to the word of God. Es la que nos va a fortalecer, This es la is que what's nos va a going to enseñar cómo strengthen vencer, us and show us how to conquer. porque dice que el hombre ha amado Because más las It tinieblas. says that the man has loved more the darkness. Hermanos, a nosotros fue revelada la luz, Brothers, the light la was luz de revealed Cristo to us. Jesús a The nuestras light of vidas, Christ Jesus was revealed sin to our merecerla a lives nosotros, without siendo tal vez deserving it. borrachos, Perhaps sino tal vez una persona que no quería saber nada de Dios en ese drunk, or momento de perhaps nuestras somebody vidas. that didn't Tal wanna vez siendo know una of persona God in that moment, fornicaria, tal vez siendo una a persona fornicator adúltera, or an tal vez siendo una adulterer, persona or being a person que disfrutaba that vivir en enjoyed una vida de pecado, living in a life of sin, en una vida de vicios, living in a life of vicious, pero se nos fue revelada la luz de Cristo a but the nuestras light of vidas. Christ was revealed to our lives. Y cuando nosotros vimos esa luz empezamos a And caminar. when we saw this light, Y we empezamos began a to walk, caminar. and we began to Y walk. ahora que nosotros estamos caminando en Now esa that luz, we are walking in el this enemigo light, quiere distraernos, the enemy wants to quiere distract sacarnos de us. esa luz, He wants to take us out pero of que el that Señor lo light. reprenda, But the Lord que el rebuked Señor him. lo reprenda. Por eso The la Lord iglesia rebuked him. That's why necesita the estar church unida. has Por to eso la be iglesia necesita estar en un mismo That's why the sentir. church has to be in one same feeling. Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, That our battle is not against sino flesh contra and blood, principados y huestes. but against Pero ¿cómo vamos a entender esta lucha? ¿Cómo vamos a entender esta guerra How will we maintain this fight si no nos before estamos preparando? we are not getting prepared? Acompáñeme a Gálatas capítulo 5. Accompany me to Galatians chapter 5. Un amén cuando lo tengan. Amen when you guys have it. Gálatas capítulo 5, Galatians versículo chapter 1. 5, verse 1. Gloria al Señor. Perdón, capítulo 3, perdón. Sorry, chapter 3, verse 1. 3 del 1 al 5, amén. From 1 through 5. Dice la palabra: Oh Gálatas insensatos, O foolish Galatians, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? who has bewitched you that you should not obey A the vosotros truth, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros before whose eyes Jesus como Christ has crucificado? been evidently set forth crucified among you? Esto solo quiero saber de vosotros. This only would I learn of you. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley You received o the por el oír Spirit con fe? by the works of the law or by hearing of faith? ¿Tan necios sois? Are you so foolish? Habiendo comenzado por el Espíritu, Having begun in the Spirit, ¿ahora vais a acabar por la carne? are you now made perfect by the flesh? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Have you suffered so many things in vain? Si es que realmente
fue en vano. if it be yet in vain. Aquel pues que os suministra el Espíritu He that ministereth to you in the y Spirit hace maravillas entre vosotros, and works miracles amongst ¿lo hace you, por las obras de la ley o por el oír con la fe? does he do it by the works of the law or by the hearing of faith? Este era Pablo hablándole a los Gálatas, This was Paul speaking to Galatians, porque los Gálatas, because the Galatians, teniendo ya el conocimiento having already the knowledge de ser alcanzados por esta salvación of being reached by the de Cristo salvation Jesús, of Christ Jesus, habiendo empezado motivados en el Espíritu, having already being motivated in the Spirit, haciendo obras del Espíritu, doing works of the Spirit, demostrando frutos del Espíritu, demonstrating fruits of the Spirit, empezaron a cambiar los frutos del Espíritu they began to change the fruits of the Spirit por las obras de la ley, for the works of the law, o por lo que puede ser manifiesto en la carne. or for what could be made manifest in the flesh. ¿Por qué? Why? Porque Dios no nos llama Because God doesn't call us a repetir las cosas, como decía el pastor, como ese perico, repeat the things a like the repetir parrot- las cosas. like the parrot to repeat Dios no them. nos llama a querer hacer las mismas God doesn't formas call como us to- predica el pastor o como predica la pastora. Try to preach the same way pastors do. Él nos llama a que nosotros seamos movidos He por el calls us Espíritu to be Santo. moved by the Spirit. Pero ¿cuándo vamos a entender esto? But when will we understand this? Y ahí es donde yo entiendo al pastor en esta área. And that's where I understand the pastor in this Que él area. predica y predica y That he predica. preaches and preaches and Y preaches. a veces no entendemos la And palabra. sometimes we don't understand Y él the se word. preguntará, ¿por qué? And he asks Si yo les himself, hablo, why? ¿por qué si yo les enseño? If I speak to them, I teach them. Pero cuando después de que ha venido la palabra a But nuestras after vidas, the word has come to our lives, Dios aún por amor y misericordia God yet by mercy and love, empieza a apretarnos más He begins to para que veamos que lo que el pastor o y la pastora están hablando to es see what verdad. pastors are saying is Que si nos true. dicen que nos cubramos con la sangre de They Cristo, tell us lo to tenemos cover que ourselves hacer. with the blood of Christ, we have Que si to do tenemos que it. atar al hombre fuerte, lo tenemos We que have to try hacer. the strong man, we'll do it. Porque esa es la lucha que vamos a tener en Because esta this is tierra, the battle en that este we will mundo. have here on earth, on this land. Pero tenemos que aprender de lo que se nos enseña, But we have to learn from what que is esté conforme a taught la to us. palabra de Dios. Let it be according to the word of God. Pero esta iglesia, hermanos, estas iglesias en Gálatas But these churches in Galatians, estaban teniendo ese problema, they were having this problem. que se iban más por querer apantallar, That they went more towards hacer buenas trying obras, to appear and do good works, pero habían dejado a un lado el but they Espíritu. had left aside the Estaban más Spirit. ocupados en querer hacer buenas cosas They were more occupied in trying que to estar do more ocupados en la things oración y el ayuno, than being occupied in fasting and que prayer. estar ocupados en lo que el Espíritu quiere Being administrar a la occupied in what iglesia. the Spirit wants to minister to the church. Por eso, hermanos, nosotros That's why, brothers, we no tenemos que descuidar eso. shouldn't become unaware of En this. esta versión, hermanos, la palabra nos habla suave. In this version, the word speaks to us. Y el pastor ya nos ha calmly. enseñado esto. And the pastor has already shown us this. Pero hay versiones más antiguas, But there's hermanos. older versions, brothers, Aún en la versión en inglés, even in the English version. que Pablo habla más fuerte al pueblo, Paul speaks stronger to con the palabras people más fuertes. with harder words. Hasta aún les pregunta, ¿quién los ha embrujado? Even he asks, who has bewitched Pablo you? hablando de esto, imagínense. Imagine Paul talking about this. Pero ahora nos dice, hermano, But now he speaks to us and he says, brother, cancele ese espíritu de brujería. cancel that spirit of witchcraft. No, la pastora está loca, eso no existe. Oh, pastor's crazy. That doesn't No, exist. eso no es. No, that's not it. ¿Pero por qué? But why? Porque no hemos tenido que el deseo de que eso sea revelado a nuestras Because we have vidas. not had the desire for this to be revealed to our lives. Las cosas no pueden ser reveladas a nosotros Things cannot be hasta que revealed nosotros to no us tengamos ese deseo. until we don't have that desire. Usted no va a poder ser una persona que intercede por otras You can't be a hasta que no person pase por ese proceso intercedes for somebody, for others, de la until you don't necesidad de pass estar orando, the need of porque praying, otros no pasen lo que usted ya ha so pasado, that others don't go through what you have already que otros gone, no pasen por ese lugar en el que that usted ya ha others don't estado, go through that place that you've already been, para que Dios saque a esas personas del lodo so that cenagoso en el God que can estábamos take out those nosotros. people from the dirt that we were at. Pero ahora ya no nos importa, But now we don't care, porque parece que venimos because it's like we come
Como en una iglesia católica en la cual yo fui a El Salvador, like a Catholic church I went to in que en los Salvador, días de lluvia that in the days of rain, llegábamos con el lodo hasta acá a las rodillas, we came with the mud all porque the way mis up tíos here, vivían hasta bien lejos en la montaña. because my uncles live very far up the mountains. Pero como mi tío era el sacristán, But since my uncle was a mí me gustaba ir con ellos a leader y there, ahí íbamos, aunque lloviera. I liked going, and we went Todos even if llenos it de rained, lodo, pero llegábamos a la we were iglesia. full of mud, but we got to church. Pero ahora, hermanos, imagínense esto en lo espiritual. But now, and brothers, imagine this in the Venimos y somos spiritual realm. limpios en la casa de We Dios come and we are cleansed in the blood of, in y the salimos house of God. afuera And we go out para enseñar to show lo que se nos ha enseñado aquí, what has been taught to us here, pero regresamos de esa manera, desgraciadamente, but we come back in that manner, llenos unfortunately, de ese lodo filled of that cenagoso del mud, cual el Señor ya nos sacó. that mud that the Lord already took us out Por from. eso a veces nos preguntamos, That's why sometimes we ¿por qué ask se ora por la ourselves, misma why persona? do we pray for the same person? ¿Por qué se administra la misma Why persona? do we minister the same person? Ya no nos preguntemos eso, hermanos. Let's not ask each No se other that pregunte anymore. eso. Don't ask yourself Mejor that. empiece a orar por esa persona, Instead, begin para to que esa pray persona for them, entienda so lo that que la that person palabra quiere hablarle a su understands what the vida, word, lo que la wants palabra to quiere speak to hacer their en la lives. vida de ella. Si la palabra ya lo está haciendo en nuestras vidas, What the Word of God wants to do in their lives, because the Word of God is already doing that. porque no podemos hablar de otra persona Because we can't talk about somebody else si nosotros también saliendo de aquí nos convertimos en otras personas. if we also getting out of here Como converting dice to hermano different Elijah, people. Like Brother Elijah says, Regresamos al viejo hombre, we go back to the old man. volvemos al viejo hombre. We go back to the old man. ¿Por qué? Why? Porque no lo hemos dejado completamente. Because we haven't left that life completely. Porque no hemos entendido que esas We have aflicciones not understood that those afflictions solamente Cristo las puede vencer can only en be nosotros. overcome by Jesus Christ. Usted y in yo us. no podemos nada sin You and I Él. can't do anything without Him. Usted y yo no podemos hacer nada sin You la and I presencia de can't Dios en do nuestras anything vidas. without the presence of God in our lives. Pero hermano, Dios But es brothers, amor. God is love. Si no me quieren aquí, me voy a otra iglesia. If they don't want me here, I'll go to another church. Al cabo en esa otra iglesia el pastor hasta ama a los homosexuales. Over there, even the pastor loves the No les dice nada. He doesn't tell them anything. Hermano, Brothers, para eso nos trajo el Señor aquí. this is what the Lord brought Para us que for. nosotros llevemos la verdad a esos For us lugares. to bring the truth Para que to nosotros those llevemos places. el conocimiento de Dios a esos lugares. For us to bring the knowledge Pero no of para God que to those nosotros nos places, volvamos a esos but lugares. not for us to turn to those places. Dios quiere que la gente se vuelva a nosotros y no nosotros a ellos. God wants No the nosotros people al to turn mundo. to us, No not nosotros a us lo que to the vivíamos antes. Not us to what we used to live in. Le doy gloria a Dios por la hermana Ari. I give glory to God for Sister Adi. A veces es difícil Sometimes it's difficult detenerse en el momento de la predicación to stop in the moment of para que preaching ella traduzca. for her to translate. Pero le doy la gloria a Dios porque ella se esfuerza en esa área. But I Amén. give glory to God because she tries in that area. Y este era el problema que tenía la iglesia de los Gálatas, And en this is the de problem that the Galacia, Galatians had, que empezó a haber una mezcla that they started to see a mix de las cosas de la carne. of the things las of the cosas del flesh, espíritu. the things of the spirit. Pero hermanos, ¿qué leímos en Juan capítulo 3, versículo 16, 17 brothers, en what do we adelante? read in John chapter 3, Que la luz no puede andar junto con las tinieblas. 16, 17 and forward, that the light can't be together with the darkness. Hermanos, que usted no tiene misericordia del pecador. Brother, it's because you don't No have es eso, mercy of the hermanos. sinner. No, that's not it. Al pecador solo Cristo lo va a salvar. Only Christ Usted y can yo save solamente the somos sinner. vasos You and I utilizados are para la only gloria de Dios. cups used by Usted the y yo glory of solamente God. podemos llevar la palabra. You and I can only take the word, Pero si llevamos la palabra de Dios but if we take the word of God y le mostramos nuestros hechos contrarios, and we show different actions, ¿qué va a pasar? then what's going to happen? Esa sangre va a ser puesta en nosotros. That blood will be placed on us. Esa condenación de esa persona va a ser puesta en That nosotros. condemnation of that person will be placed on Porque no us. hablamos y no fuimos hacedores de la palabra. Because we spoke, but we weren't doers of the word. Por eso muchas veces escuchamos That's why many times we hear, el dicho, predicador, tú que predicas, The predícate a saying- ti mismo. preacher, you that preach to yourself. Aunque realmente eso no está en esas palabras en la Biblia, Although that's not exactly in those words in the Bible. Pablo hablaba sobre los judíos y sobre los romanos. But Paul was talking about the Jews and the Romans.
sobre el que enseña una cosa debe mantenerse en esa cosa. About the one that teaches something, they must Si stay in eran that judíos, se tenían que mantenerse como judíos. something. If they were Jews, they had to stay as Jews. Pero no podían ir a enseñarle a otra persona a hacer lo de los judíos. But they couldn't teach somebody else what was of the Jews. Entonces, cuando nosotros So, brothers, when we queremos enseñarle a una persona algo, want to teach en el somebody trabajo, something at work, en la casa, at home, es mejor hacerlo con nuestras acciones. it's better to do Con it nuestros with our ejemplos. actions, with our examples. Tal vez no vamos a ser los mejores maestros, Perhaps we won't be No. the best teachers porque día con día aprendemos. because day by day we learn. Pero para eso necesitamos la palabra de But Dios. for this we need the word of Para God. eso necesitamos entender qué es lo que Jesús habló a la iglesia. For this we have to ¿Qué es lo understand que what it Jesús is habló a that los Christ discípulos? spoke to the church and the disciples. ¿Qué es lo que Jesús habló a los pecadores? What it is that ¿Qué es lo Christ que spoke Jesús to the habló sinners. aún a cada uno de los religiosos? What it is that Christ spoke to each and every Porque one Él le of habló a the todos. religious men. Because Nadie he se spoke to salvó de everybody. escuchar lo que Jesús Nobody estaba was saved diciendo. from listening to what Jesus was saying. Y aunque aún los conocedores de la ley And even if the knowers of the word querían culparlo, encontrarle una falta, wanted to judge him and find something faulty of him, Él estaba seguro de lo que decía. he was sure of what he would say. Volvamos ahí a Juan 16. Let's go back to John chapter 16. Gloria a Dios. Glory to God. ¿Cuántos están gozando? How many are rejoicing? Gloria al Señor. ¿Cuántos God. están listos para el día de How mañana? many are ready for tomorrow? Gloria a Dios. Glory to God. El compartir la palabra de Dios con alguien Sharing the word of God with someone no tiene que ser una carga, doesn't have to be a load, no something tiene we que have to ser bear. una obligación, It doesn't have to be an obligation. no tiene que ser algo que si yo no lo It hago doesn't have to be something that if I don't do it, ya no me van a dar privilegio. then they won't give me privilege anymore. No, no se trata de eso. No, it's not about Se that. trata de que vamos a dar de gracia lo que de gracia hemos It's about recibido. us Amén. giving of grace Y what si we de have gracia hemos received of recibido grace. esta salvación, And if de by gracia vamos a grace ir a we dar a have las received calles. salvation, by grace we will go speak to the streets. Pero tenemos que hacerlo día con día. But we have to do it day by day. Tal vez no es necesario venir y dar un gran testimonio de lo que Perhaps hemos hablado en las calles, It's not necessary to come and give a great testimony of what we have spoken in the streets. pero con que Dios vea lo que usted está hablando But because God de sees Él, what you're speaking of Him, de Cristo, of Christ, usted va a recibir su you recompensa. will receive your reward. Porque si nos esforzamos para que el hermano, la hermana o el pastor nos vea cuántas almas administramos, Because if we are effortful for the Estamos pastors perdidos, or a hermanos. certain sister or brother to Estamos see what we perdidos. have done, then we are lost. porque no hemos entendido que la Because we have salvación not understood that que salvation Cristo nos ha dado that God has given us ha sido por gracia has y been no by por grace obra. and not because of works. Gloria al Señor. Dice Glory nuevamente to God, it entonces, says again, estas cosas os he hablado para These que en things mí I have tengáis spoken paz. unto you, that in me En ye el mundo tendréis might have aflicciones, peace. In the world you will pero have confiad, tribulation, but yo he be of good vencido al cheer. mundo. I have overcome the world. ¿Cuántos confían en el Señor en esta How many noche? trust in the Lord tonight? ¿Cuántos están confiando en el Señor en esta How many noche? trust in the Lord tonight? Gloria al Señor. Glory to God. De lo que me pasaba estas semanas pasadas, These past weeks, yo pasé unos momentos difíciles I had some difficult estos moments días. in these days, en el cual incluso yo compartí con los varones el otro día. in which even I shared with the men the other Yo le he day. estado pidiendo a Dios que habla mi vida, I've been asking God to speak to my life, que habla mi vida. that He may speak Y no to me my canso de life. pedirle a Dios que habla mi And vida. I'm not tired of Him, of asking Him to speak to my life. Ciertamente sí, Dios nos habla a través de la palabra y le doy gloria a Dios Certainly, por this eso. is how God speaks to us through the Word, and I give glory to God for that. Pero esta oración no es solamente para que But this- hable mi vida y ya, This prayer is not for Him just to only speak to my life and that's it, sino para que Dios también empiece a glorificarse a través de las profetas en este lugar, but for God to begin to a be través de cada uno de los que glorified han through sido the prophets usados in this parte de place Dios. and through all those that have been used on God's behalf. Porque cuando usted y yo estemos debilitados Because when you and I are weakened y necesitamos una palabra de Dios and we need audible, a word of God that it might be heard, tenemos que buscarle en oración. we have to seek Him in prayer. Y si Él no nos habla And if He personalmente, doesn't speak to us Él va a empezar a personally, inquietar a uno de los then He will profetas begin to y va a empezar a tocar allí. make a certain prophet Y tal vez la unstable. hermana o el hermano profeta no va a entender que algo está tocando. And perhaps sister or brother prophet aren't going to understand that somebody's knocking.
Pero es Dios quien quiere hablar con But esa it's God that persona. wants to talk to that person. Dios quiere hablarle al profeta, a la It's God profeta. that wants to talk to the prophet. Profetiza. Prophesize. Amen. ¿Para qué? Para que esa profetiza, ese profeta, For this prophet traiga la palabra a nosotros que la estamos to necesitando. bring to us the word that we are needing. Por eso, hermanos, necesitamos nosotros compartir la This is palabra why de we Dios need to los unos share con the los word of God otros. with each other. Palabra que nos motive Word that motivates us a seguir buscando el reino de to continue Dios, to seek the word, the a seguir kingdom of buscando heaven, las fuerzas que vienen de arriba. to continue to seek the strength that comes from above. Porque cuando buscamos esas cosas, Because when we seek these things, es cuando lo que nosotros necesitamos va a venir. that's when Ese what amor we que nosotros need comes. necesitamos va a venir This a través de love la that we oración. need comes Esa through prayer. aprender a perdonar va a venir a This través de la oración. teaching Esa of bondad de forgiveness ir a comes servir through a otros prayer. va a venir a través de la oración. Pero That si usted y yo wanting no to estamos serve orando other- por nada, no podemos servir a la iglesia. That wanting to serve others comes through prayer. Por eso But if you and necesitamos I esa aren't praying oración. for anything, we're not going to be helpful for the church. Y Él nos va a dar paz. But if we pray, God will give us No como el peace, mundo la da a nosotros. not like the one the world gives to Porque us. el mundo le puede dar una paz Because the world can give you a de un peace momento. that is Si usted momentary. necesita dinero, puede ir con su If you need amigo, money, you can go with your friend, familiar, a family member, preste $100 let them porque anda afligido por una necesidad. $100 because you're afflicted by a need. Y el amigo se lo va a prestar o se lo va a dar o como Well, sea. lend them to you or give them to you, however it is. Pero esa aflicción va a seguir ahí, ¿sabe por But qué? that affliction will continue to be there. Why? Porque en el mundo tendremos Because aflicciones in the world we will have y affliction, no vamos a entender and we will not understand hasta que no entendamos que lo que Cristo Jesús vino a until we don't enseñarnos understand that what Christ Jesus es que came nosotros to show somos us solamente peregrinos de esta tierra, is that que we solamente are estamos only de paso passing en through esta this tierra, earth. We are pero only que Él nos passing está through this preparando a earth, nosotros, but that He is preparing nuestro us, corazón, preparing our en lo hearts, más personal, en lo más íntimo de cada uno de nosotros. and the most personal and the most intimate of each and every one of us. No aquí enfrente de cada uno de mis hermanos, mis Not hermanas. here in front of each and every one of my brothers Aquí podemos or hacer sisters. cosas buenas, Right here we can do good deeds. aunque a veces hasta cuesta. Although sometimes it's harsh. Porque a veces se le dice a un hermano, hermano, ¿puede barrer aquí? Yo. Because, hey brother, can you sweep ¿Yo? right here? Me? Y eso lo aprendí del pastor, ya no decirle a las personas. And I learned that from Pastor. Don't Si usted tell ve que hay people algo, anymore. usted If y you yo lo see that podemos there's hacer. something that has to be done, you and I Y cuando can usted y do yo it. lo empecemos a hacer, And when you las and I otras begin personas to van do a it, querer others hacerlo are going también. to want to do it as well. Pero a veces van a haber personas que usted va a ir y But le va a decir, sometimes there's hermano, gonna ayúdeme en be eso. Y yo, People that are going to say, hey Tenemos que brother, estar can you help me in dispuestos this? a ayudar. Me? We have to be willing to help. porque de nada nos sirve venir a hablar y que del Pues- amor y que de todo lo que el pastor nos enseña y aún de las vivencias espirituales. Because it'd be pointless to come and speak about love and everything that pastors teach to us and all of the things Si no that we podemos have dar una lived. mano con 5 dedos para ayudar a alguien. If we cannot give a Porque five-finger todos hand tenemos to help, manos, because we dedos, all have pies, hands boca, and fingers and mouth para and ayudar, feet para hablar. to help, to speak. Pero por eso necesitamos esa But because of oración this, we para need que la this iglesia prayer. esté unida For the church to be united, y podamos confiar en Cristo and that we Jesús. might be able to trust in Christ Jesus. Podamos confiar That we en la might palabra de trust Dios. in the word of God. Acompáñenme a la primera carta de Pedro, Accompany capítulo me 5, versículo To 7. 1 Peter, Gloria a Dios. El Señor entiende que cada uno de nosotros traemos cargas. chapter 5, verse 7. The Lord understands that each and every one of us has something we had to carry. Pero Él no nos pide que las dejemos But afuera. He doesn't ask us to leave Him Él nos pide outside. que las He entreguemos. just asks us to give them to Him. Pero no nos pide que vengamos y las entreguemos But He doesn't ask us to come En and el give altar, it to Him to the altar, y acabando el servicio volvamos and a ir at the por end of the ellas. service come back for them. Tengamos confianza que Él va a obrar Let's trust that He en will nuestros work matrimonios, in our en nuestras familias, in con our nuestros hijos. marriages, in our children, in our A veces our es duro. families. Sometimes it's hard. Dice la palabra en el nombre de Jesús. it Echad says. toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero fíjese la siguiente parte, ¿Qué versículo era? 5:7 de la primera carta de Pedro. Oh. Gloria a Dios.
5:7. Casting all your First care Peter. upon him, for he cares for you. Amén. Fíjese en el versículo 8 las primeras dos cosas. Notice in verse 8, Sed sobrios y velad. it says, be sober, be vigilant. Es lo único que nos pide, que seamos It sobrios, just asks us que to be estemos sober, íntegros en lo que estamos haciendo to be in what we're y doing, que estemos velando. and that we might be Él vigilant. tiene cuidado de nosotros, sí, He takes care of us, pero yes, tenemos que estar sobrios but de lo we que have to estamos be haciendo. sober of what we're doing. Porque una aflicción que viene a nuestra Because an vida, affliction that comes to our lives, cuando viene de parte de Dios, when it comes on God's behalf, es una prueba para acercarnos más a Dios, it's a trial so that we may get closer para to God, glorificar más a Dios, to glorify God para more, ver cómo Dios va a mover su mano en to nuestras see how it vidas. is that God will move His hand in our lives. Pero también hay pruebas que vienen por nuestra propia But culpa, there's also trials that come conducta because of o us, acción, because of our por no behavior estar sobrios a lo que hablamos, decimos, hacemos. or action, because we are not sober to what we do, what Y we luego say, preguntamos, ¿por qué nos pasa and then esto? we ask, why does this happen to me? Porque como Jesús nos enseñó, Because as Jesus taught us, por eso Él dijo, todas estas cosas os he hablado. that's why He said, I have spoken to you all these Porque Él things. sabía que todas esas cosas que Él nos ha hablado en la palabra Because van He a knew pasar en nuestra All vida. those things He spoke to us in the Y Word cuando llegue el would momento come about to our lives. que estas cosas pasen a nosotros, And when the moment came that these things would happen to us, tenemos que reflexionar y ver qué estamos sembrando we might reflect and see en what otros, it qué is that estamos sembrando en otros. we're planting in others. What are we ¿Estamos sembrando planting? confianza Are we planting trust? o qué estamos sembrando? Or what is it that we're Discordia, planting? envidia, Are we planting envy celos, contienda, ¿qué es lo que or se está jealousy sembrando? or a certain division? ¿O qué es lo que nosotros aún estamos haciendo con nuestras propias Or vidas? what is it that we're doing with our own En nuestras lives, casas, en nuestros trabajos. at home, in our work? Está tremendo que el día de ayer me pasó algo de que el pastor predicó el miércoles. Yesterday something happened to me that pastor spoke about on Wednesday. Estábamos el día de ayer trabajando, We were working yesterday, poniendo una pared de bloque. putting a brick wall up, Y desde la mañana yo puse música en mi celular. and since the morning I put music on my phone. Iba trabajando y alabando a Dios, And I trabajando y was alabando a working Dios. and I was worshiping God. Todo tranquilo. Everything was fine. Después de repente sale otro de los muchachos Then later, all of a sudden, another one of the guys con su comes out radito más grande que sonaba más fuerte que mi with the celular, radio that was louder than my phone, a la par de mí, and con música mundana. with worldly music next to me. Y le subía y le subía. And he would put it Vine up yo and y put yo up. apagué el mío, And mi I celular, came and I y turned dije on yo, my phone and I said, en esto nosotros tenemos que aprender. this is where we have to learn. Porque si yo le subo, Because if I es put que yo up quiero the escuchar mis volume, alabanzas porque son mis alabanzas. I wanna hear my Eso estoy worship, sembrando then contienda. I'm putting Estoy division. sembrando algo que no está de acuerdo I'm a la putting voluntad de something that is Dios. not according to the will of Pero no, God. yo lo apagué. But I just turned it off, Y hermano, ¿qué? ¿Acaso andaba escuchando música mundana? and he was Él andaba listening to the escuchando. worldly music. He was Yo en mi listening mente to it. empecé a adorar a Dios. In my mind, I Porque en mi began mente to Él sí no worship la puede God, controlar. because I know that the Lord Y yo le di gloria a Dios en mi mente. Le dije, is Señor, in control of it. And then I said, Lord, yo no voy a hacer contienda con alguien. I'm not going to No podemos hacer esto. put anything bad. Por with eso, anybody. hermanos, pensemos That's why, brothers, cuáles son nuestras acciones. let's think about No aquí en la what our iglesia. actions are. Not here No in se, church. no se aflija, no se preocupe por las acciones de aquí en la iglesia. Don't afflict yourself upon the actions of Si here lo at ven o church. no lo ven, lo que usted está haciendo aquí en la They see iglesia, you gloria or a they don't Dios. see what you're doing here at church. Preocúpese de lo que está haciendo en Glory su to God. casa, en su trabajo, en la Worry about calle, what you're porque doing Dios lo at está work, viendo. at school, Dios at nos home, está viendo de cada una de esas acciones que because God nosotros is seeing hacemos. each and every one of those actions that Y we todo do. eso que nosotros estemos sembrando, vamos a And all empezar a those things that cosechar. we plant, we will harvest. Usted quiere que más adelante tenga una persona que le ayude en cualquier necesidad, usted Would tiene you que like- ayudar a alguien. Would you like to later on have some El otra vez yo me somebody quedé that sin helps in any gasolina, need? You have to help cabal somebody. en la rampa antes de salir del freeway. Last time I stayed without gas on Y the ramp before I got off the anteriormente, freeway, cuando he visto que alguien se queda, and before when I've seen somebody yo en mi stay, carro traigo agua, in my car I have water, traigo un tanque de gasolina I have a vacío, tank of gas that is empty, o traigo cables o lo que yo, con lo que yo pueda I have ayudar. jumper cables or whatever Mi I esposa can sabe help que with. siempre que hay una necesidad yo voy y ayudo cuando My puedo. wife knows that when there's a need I go and Y I ese help. día que yo me quedé sin gasolina, And hermanos, that day when I yo le stayed llamé a mi without pastor. gas, I called Pastor, my mira, me pastor. quedé por tal y tal calle. Pastor, I stayed on the street Y empiezo a caminar yo para la and gasolinera. I started walking towards the gas Cuando station. caminé en la gasolinera, una
persona se me quedó viendo When I y me dijo, walked hey, there, y yo la somebody saludé. saw me and they said, hey, and A I todo eso, waved at them. llegó el pastor a donde yo estaba, pusimos gasolina en el carro. Pastor got to where I was, we put gas. Yo no sé cómo le hizo a este muchacho, I don't know what this guy pero did. ese muchacho que me saludó, But this guy that waved at me, en menos de 5 minutos se fue a dar la gran vuelta y In se less metió al than freeway y 5 salió detrás de mí, de donde yo estaba, donde estaba mi troca in less en ese than 5 entonces. minutes, he went around the whole freeway to Me come dice, back right behind me. Yo sabía que algo necesitabas. Aquí traigo un garrafón de 5 galones de gasolina. And he goes, I knew Pero para you ese needed entonces ya el pastor something, ya me había ayudado so I y él brought you estaba ahí 5 de gallons of testigo. gas. And Y he yo le was doy there gloria a as Dios witness. porque esas son las cosas que Dios hace. And I give Cuando glory to nosotros ya God hemos because those are sembrado. the things that God does Cuando usted when we siembra, have usted va a planted. cosechar. When you plant, you will reap. Y si usted siembra elotes, maíz va a cosechar And elotes. if you sow corn, you will bring up corn. Y si usted está sembrando tal vez con lágrimas, And if dice la you palabra de are Dios que con regocijo sowing hemos de cosechar. with tears, Con regocijo, ¿por qué? the word of God says that with tears we sowed and we shall reap joyfully. Porque aquí mismo donde estamos leyendo en Pedro, Because right here en la where carta we're de reading Pedro, primera in carta de Peter, Pedro, first letter of Peter, si usted sigue leyendo en el versículo 8, and verse 8, nuevamente dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Amén. Amen. Gloria a Dios. Que el Señor lo reprenda, The Lord exactamente. rebuke him. Tenemos que entender eso, hermanos. Que el Señor lo reprenda. We have to understand ¿Por qué? that. Why? Porque el enemigo está interesado en que usted y yo nos quedemos aquí, Because the derrotados, enemy is interested in you and I staying here, sin ninguna posibilidad de ir al cielo. defeated without a possibility Cuando, of como going dijo to la hermana heaven. Julia, cuando pasó, cuando that hemos sister sido Julia said, coherederos when we have been de todo lo que Dios tiene para nosotros. the ones that receive everything God has ¿Cuántos for quieren us. ver el cielo? How many want to see heaven? ¿Cuántos quieren llegar ahí? How many want to get there? Realmente tenemos que esforzarnos, We hermanos. really have to try, brothers. Esforzarnos We have to be effortful en nuestra vida personal. in our personal No se life. enfoque en el vecino, en la vecina. Don't focus Enfóquese on en the neighbor, usted. focus on Si usted yourself. empieza a actuar bien, If you usted va a if you motivar a begin to otros. act right, you will pero usted no motivate puede others. venir a levantar a alguien más si usted mismo no se está enfocando en su But you vida, can't en bring up mejorar su anybody vida else. delante de Dios. You can't bring up anybody else if you haven't. ¿Cómo queremos que nuestra familia venga a los pies de Cristo How do si we nosotros want our ignoramos a family- Cristo? How do we want our family to come to the feet of Christ if we ignore Him? Por eso, como les decía hace rato, es difícil That's why, like I said, cuando a while estamos back, luchando, it's difficult when we're fighting, tal vez con nuestro matrimonio. perhaps with our marriage. A los 3 años de casado que tengo por la gracia de Dios, 3 years that I have married, hemos tenido luchas y muchos desentendidos que we have usted no se had imagina. battles and many misunderstandings that you don't imagine. Pero si ni ella y ni yo nos damos nuestro brazo a torcer, ¿cómo vamos a entender cuál es la voluntad de Dios? But if neither her or me give in, then how are we going to understand? La voluntad de Dios es que will of nosotros God seamos is? vencedores The will of God is that en el we nombre de Cristo Jesús de are cualquier situación. conquerors in the name of Christ Jesus. Para In any terminar, acompáñeme situation. a la primera carta. To end, accompany me to 1 John. Yo sé que ya lo tuve entretenido mucho tiempo y ya algunos tal vez tienen hambre. Gloria al Señor. Capítulo 5. Chapter 5. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 1 5. John chapter 5, verse 4 and 5. Cristo ya venció, hermanos. Christ already overcame. Cristo ya venció. Christ already ¿Quieres overcame. vencer tú? Do you want to overcome? Sigue a Jesús. Follow Jesus. Sigue los pasos de Jesús. Follow the Sigamos steps of los Jesus. pasos de Let's follow the Jesús. steps of Jesus. Gloria al Señor. Dice la palabra The word says, 4 y 5. 4 and 5, Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. for whatsoever is born Y of God esta overcomes es la the world. victoria que ha vencido al mundo, And this is nuestra the victory fe. that overcomes the world, ¿Quién es el que even vence our al faith? mundo? Sino el que cree en Who is Jesús, he that overcomes the world? en que, But he perdón, that que believes cree, that Jesus sino is the el que Son of cree God. que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de How Dios? many believe that Jesus is the Y si Son usted of cree God? que Jesús es el Hijo de Dios, If you believe that,
usted va a empezar a hacer las cosas que Él hace. You will begin to Porque do Él the aún things sigue that He haciendo. does. Él no las hizo ayer. He Él las didn't sigue just haciendo do hoy them todavía. yesterday, He does them today still. Él las sigue haciendo He hoy. continues to do them today. Él no pide que hagamos tal vez grandes He milagros. doesn't ask us to De hacer do descender fuego great del cielo. miracles and descend fire from heaven. Él nos pide que aprendamos a He ser just asks us bondadosos, to be amorosos, Giving and misericordiosos. merciful and loving, Pero no solo de apariencia, but not only by appearance, pero de hechos en nuestro by corazón. actions in our Que heart. realmente haya ese amor de Cristo en That there nuestras might really vidas. be that love of Christ Y in si our usted lives. necesita ese amor de Cristo, ese And if abrazo you de need Cristo, that love of pídaselo. Christ, that hug Pídaselo, from pidámoselo en Christ, esta ask noche. for it. Pídale ese abrazo, porque muchas Ask veces God vamos for a that hug necesitarlo. tonight, because sometimes we're going to need it. Hay muchas veces que yo solo, hermanos, me he tirado en el baño. Many times I've thrown myself on the floor in the restroom, Yo le digo, Señor, abrázame, and I say, Lord, hug me, abrázame. hug me. Tú eres mi mejor amigo. You are my best friend. Yo no tengo a nadie más. I don't have anybody else. Tal vez si voy con Julano no me va a entender. Perhaps Si if voy I con go with Mengano no this me va a person, they're entender. not going to understand me, or this person, they won't understand me. Pero cuando estoy con Él But y yo when le I'm pido with ese him, abrazo, Él me lo I da. ask him for that hug, and he gives it to me. Y esas son las fuerzas nuevas que yo And those are the recibo, new strength aún para that I venir receive, aquí, even to come aún here, para servir aquí en lo que yo to pueda. serve here, whatever I Porque can yo do. solo en mis fuerzas no lo Because pudiera. in my strength I won't be able to. Nosotros solos en nuestras fuerzas no In our pudiéramos. strength we won't be able to. Porque somos enojones, Because we're grumpy, porque somos tal vez de mal carácter, because we have a bad character, porque tenemos muchas cosas que no son agradables. because we have many things Pero that Dios aren't nos sigue pleasing, moldeando. but God Y continues esas to son mold las us. aflicciones que vamos a And tener those are the en nuestras afflictions that vidas. we will have in our lives. Cuando Dios empieza a moldear nuestras When vidas God begins to para mold entender our que Él lives, quiere vencer, to understand que what Él no he- quiere que tú y yo seamos derrotados to por el understand that enemigo. He doesn't want us to be conquered Pongámonos by de the pie, enemy. hermanos. Let's stand up. Cristo ha vencido. Christ has overcome. Él venció en la cruz del Calvario. He overcame on the cross of Él está Calvary. venciendo ahorita tu He's problema, overcoming right now your tu problem, necesidad, your tu need, enfermedad la está venciendo. your sickness. Porque su palabra dice que por sus llagas somos sanados. Says that because of His wounds we are healed. Si tú estás pasando una aflicción If you're going through an affliction y le has preguntado a Dios, ¿por qué? and you have asked God why, ¿Por qué? why, Y tal vez has sentido and, que esa aflicción ha venido por culpa de las acciones que has cometido. and you feel that that affliction has come because of the actions that you've taken, Estamos a tiempo para pedirle then perdón we're al on Señor. time to ask God for forgiveness. Aún como iglesia tenemos que pedirle perdón Even al as a Señor. church, we have to ask God Aún for como forgiveness. iglesia. Even as a church. Porque la carga no puede estar solamente en los Because the pastores. load can't be only on pastors. Porque ese es el gran problema. Because that's a great problem. Por culpa de cada uno de nosotros, Because of us, cuando no hacemos lo que debemos, when we don't do what we should, cuando damos un mal testimonio when we give a bad y testimony, se escucha afuera, and it is heard outside, centro profético. CPIRF. Usted y yo fácil nos podemos largar de aquí, de este You lugar. and I can easily get out of this Y asunto place. arreglado, ya nadie va a hablar de nosotros. And over there, no Pero one's ¿qué hay gonna de lo que speak of nosotros us. hicimos en este lugar? What happens Eso nos with va a what we seguir. say of this place? That will follow Eso nos us. va a seguir. That will follow Porque no us. hemos pedido perdón. Because we haven't asked for forgiveness. Entonces la carga no puede estar solamente en los pastores. So the load can't only be on pastors. No puede estar solamente en los levitas y los It levitas can't han only be fallado on en the una u Levites otra área. if the Levites have failed in one or another No puede estar area. solamente en los ujieres porque tal vez el ujier no trabajó a tiempo, no hizo lo que tenía que hacer a tiempo. Perhaps the usher didn't do what he should have done on time. Cada uno de nosotros tenemos aflicciones, We all have afflictions. pero tenemos que echar toda esa ansiedad en Cristo Jesús. But we have to